Bien. Otra vez hay que admitir a todo el mundo. No. A ver los chats. Bueno, estamos de nuevo. La locura del Mayer, sí, gran recomendación. El hueso de ballenas. Esa película es espectacular. Bueno, bien. Vamos a escuchar varias campanitas más porque este programa sigue pidiendo admisión, no sé por qué. Bueno, volvemos a la segunda parte. Pago deudas, así puedo proseguir luego con todo lo que había pensado en la presentación. Mientras llueve estrepitosamente y le da un perfecto clima a la historia marítima de Herman Melville. Lo que me preguntaba, creo que fue Marco, ¿no? De Billy Be Damned. Lo acabo de buscar porque me dijeron que está toda anotada. No hay una nota sobre eso, me pareció curioso, así que me fui a internet. En realidad es un expresivo, es una manera de decirle, se usa mucho para las comparaciones, como decir, es más grandote que un Billy Be Damned, o no sé qué tal cosa de Billy Be Damned. Es como, quizás ahí uno usaría una palabrota, y como ustedes saben, los anglosajones son mucho más pudorosos al hablar, entonces se usa Billy Be Damned como el maldito Billy, pero podría ser cualquiera. Así que ahí no hay una alusión a que ese Billy está condenado, al condenado Billy, es una manera de hablar, pero por supuesto que hay un juego de palabras de Melville, ¿no? Billy Bad no tiene nada que ver con Billy Be Damned, ¿sí? En realidad sí tiene que ver, por eso la pregunta estaba buena, porque sí, es un Billy que va a ser condenado, pero por algún motivo quedó en el habla inglesa esa expresión, y parece que es tan natural que ni siquiera los editores de mi edición crítica se toman la molestia de comentarla. También está Baby Marcelo, Bad. ¿sabes por qué se llama Billy Bad? O sea, es Bad, eso pensaba yo, de Buddy. Buddy el amiguito y Bud el capullo, sí. Ahora, dentro de un ratito hablamos de los nombres simbólicos. Y después, esperen que tenía otra cuestión. Carla me había preguntado, William James. Cuando me preguntaste, Carla, no me sentí un poco confundido porque dije, ¿cómo? Hay una alusión al pragmatismo. No, ese William James no es William James, es otro William James, autor de una historia naval en no sé cuántos tomos que nunca voy a leer. ¿Sí? Una historia naval de la Armada Británica. Melville, es interesante la anécdota, la acabo de ver aquí en las notas. En una biblioteca se conservaba, como muchas décadas después, que Melville había consultado ese libro durante la época que estaba escribiendo Billy Budd. Así que se ve que se fue a ayudar de fuentes históricas, ¿no? Para poner algunos datos y algunos nombres claves y no decir cualquier cosa. Piensen que Melville tenía mucha experiencia como marinero, pero no tenía tanto conocimiento de historia naval, finalmente, son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que se me había preguntado. Y lo de Marvel, creo que también me preguntaba Carla, porque, bueno, ahí se hace mención del poeta metafísico inglés, simplemente para, creo yo, por vía de ironía, explicar un poco el apodo del capitán, que viene de un poema de un célebre poeta inglés, y darle de alguna manera un lustre, una alcurnia al personaje, ¿no? El personaje estaría conectado con la más rancia historia británica e inglesa. También parece haber una especie de chiste, ¿no? En el hecho de que se lo llame estelar, que supongo que las traducciones todos deben tenerlo traducido así, starry. Se dice de un cielo que está lleno de estrellas. Pienso también que para un gran navegante la alusión al cielo lleno de estrellas habla de sus talentos, porque ser un gran navegante en esa época, como lo dije antes creo, implicaba saber leer muy bien las estrellas. No un astrólogo, sino un navegante, ¿sí? Tenía que saber leer muy bien las estrellas. Y lo tremendo eran las noches de lluvia, con mucha niebla, porque justo a la noche era cuando el navegante se acomodaba y sabía dónde estaba. Si justo una noche no podía hacerlo, estaba como perdido, todo el día estaba perdido, no sabía si avanzar, ahí quizá convenía quedarse quieto. A veces lo peor que uno podía hacer es avanzar y no saber hacia dónde se está avanzando, ¿no? No sé si alguno de ustedes hace navegación a vela, hay un cierto placer y un gran talento en la necesidad de triangular todo para... Ahora es más fácil, uno prende el motor, listo, pone el timón y agarra la brújula, pone el celular, GPS y listo, ¿no? Y cualquiera anda ahí por el Tigre, chocando lanchas. Pero en aquella época era cuestión de talentos. Bueno, creo que esas eran las dos pequeñas dudas o deudas que me habían quedado. Si hay algunas, recuérdenmelas, si quieren por micrófono o por chat. Si no, continuamos.
Bueno, Profe, en la traducción que tengo yo, que es bastante fea, dice rutilante. el Ah, rutilante beer, wow. Sí. Ahí lo que claro, por ahí no te das cuenta de que hay una relación irónica con las estrellas, pero no está mal la palabra rutilante. Me suena muy a Susana Jiménez, pero está bien. ¿Qué sé yo? A veces el traductor piensa en la eufonía, ¿no? En cómo suenan las cosas, porque los sentidos, si uno quiere realmente reconstruir el sentido de un texto, tiene que ir al original. Entonces el traductor dice, yo hago mi versión, y está bien. Me parece siempre medio miserable criticar traducciones, y todas las traducciones son malas, y sí, son todas malas, todas. Frente a un original, ninguna traducción se legitima. Pero al mismo tiempo, a la inversa, yo podría decir, todas las traducciones son buenas, porque todas son una interpretación, todas son una versión. En fin, bueno, el rutilante beer, me encantó igual, me lo voy a anotar. Comparto, no sé qué están viendo ustedes ahora, no tengo la más mínima idea. Y voy a compartir de nuevo la lámina, que estaban por la mitad, a ver dónde las dejé, ya ni me acuerdo. Estábamos con el narrador, ¿sí? Este narrador, a mi entender, jugoso, porque sinuoso, porque ambiguo, porque ambivalente, y que es una de las grandes claves que ha hecho de esta obra una obra tan importante, tan resonante, o rutilante, podríamos decir, justamente este narrador que es un poco inestable, ¿no? Bien, y ahora entramos más a la cuestión de nuevo, algo que ya comenté al comienzo, pero ahora quiero entrar un poquito más en detalle, de cuáles son las capas de sentido que se le han ido encontrando a este texto, ¿sí? Ahí hay un lindo grabado de la época de un famoso calendario inglés que mostraba costumbres, y entre ellas la de ejecutar marineros, una linda costumbre británica. Melville era uno de los marinos norteamericanos que más se sentían decepcionados con Estados Unidos por el hecho de que Estados Unidos aplicaba los mismos códigos de castigo que los británicos, ¿no? Y Melville decía, nos independizamos de los ingleses y repetimos los vicios ingleses en el tratamiento de nuestra flota, no tiene sentido, ¿no? Por eso dije antes que de alguna manera sus críticas coadyuvaron a que la Armada norteamericana, que siempre ha sido una fuerza bastante refractaria en Estados Unidos, piensen que durante mucho tiempo la Armada norteamericana, mucho después de la Guerra Civil, no quería tomar negros, ¿sí? No quería tomar gente de color, como decían ellos. Bueno, y Melville habría contribuido a que los castigos físicos, no digo desaparezcan, pero sí se aminoren en la flota norteamericana. Bien, cuestión política. Ya esto está bastante dicho, así que le puedo pasar por arriba algunas cuestiones. Piensen que está sembrada la información histórica. En 1797 hubo este gran motín, ¿no? El narrador nos da los datos de Spithead, The Nore, varios barcos de la Armada Británica, la tripulación se amotinó, tomó presos a los superiores, a los oficiales, hubo alguna ejecución a bordo, luego hubo juicios, hubo perdones, hubo castigos, etc. Y esto lo puse en relación porque hay quienes sostienen que ese clima de crisis, de inestabilidad de la autoridad en la Armada Británica, Melville lo está pensando un poco también en la clave política norteamericana de la década en que está escribiendo Billy Budd, que es esta década de agitación gremial, sindical, laboral. Hubo muchos motines, muchas huelgas, la famosa huelga violenta en Nueva York de los operarios de tranvía, que tuvo que ser reprimida sangrientamente por la policía, etcétera, etcétera. Hubo muchos problemas de ese tipo. Entonces, no faltan los que insisten que Melville está pensando un poco en el presente de su país, que está un poco decepcionado también con su país, que está un poco asustado por esos procesos de agitación, y que entonces se va hacia atrás y construye un relato ficticio, pero con un trasfondo histórico verdadero, que fue el momento más tenso de la Armada Británica, el momento en el que se suponía que la Armada Británica tenía el control del planeta Tierra, ¿no? Y de pronto hundió este pánico, llamado el Gran Motín. Lo segundo que anoté aquí para pensar el trasfondo político de la obra, ya lo comentamos antes, al pasar de un barco a otro, pasa de los derechos del hombre al barco que es poderoso en la guerra, ¿no? Es decir, la guerra implicaría de alguna manera una renuncia a nuestros derechos naturales, ¿no? Y además hay otro comentario, si ustedes quieren jocoso o sarcástico por parte de Melville, el barco con el que se van a terminar enfrentando después de ejecutado Billy Budd es un barco francés que se llama el Ateo,
¿no? O sea, ya no hay Dios, es la renuncia a todo. Es difícil entender en qué sentido Melville está introduciendo eso, ¿no? No se entiende muy bien si el castigo por el crimen de Billy Budd es encontrarse con el ateísmo, ¿no? Con el escepticismo radical, o si simplemente es una especie de chiste respecto a el vaciamiento metafísico que tenían y del que adolecían los revolucionarios franceses. Podría ser un poco de todo eso. Bueno, extraje una famosa frase. Hay muchas frases de Melville que son como para grabarlas y pensarlas, y podríamos dedicarle 4 horas de clase a algunas frases sueltas. Una famosa frase que en el episodio de enamoramiento de Melville con Hawthorne en 1851 le manda varias cartas, y esta suele aparecer cuando se trabaja en la cuestión ideológica y política en Melville, ¿no? Melville era esta especie de persona que, como definimos la semana pasada, ¿no? Un antitrascendentalista, que trataba con los trascendentalistas, que los leía, pero que en el fondo no creía en ninguno, y que era mucho más pesimista y circunspecto que todos ellos. Cuesta poner en un mismo casillero a Melville con Whitman, por ejemplo, con quien sin embargo comparte tanto: las fechas, la barba, el homoerotismo, etc. Y sin embargo había una visión optimista en Whitman y una visión muy pesimista en Melville, ¿no? Y esta frase se ha hecho muy conocida porque demuestra además la contradicción interna y el derecho de reivindicarse como una persona que se contradice, algo que también está en Whitman, por otro lado, ¿no? Y dice Melville que parece una inconsistencia afirmar la democracia incondicional en todos los órdenes y a la vez confesar un disgusto por la humanidad como masa. Pero no tanto, termina agregando, ¿no? Ahí es porque no sabía italiano. Si hubiera sabido italiano, hubiera puesto lo que se suele poner ahí, que es manon troppo, que queda más gracioso. Pero se entiende, ¿no? Esta frase, es decir, y esto lo dice Melville, y de hecho el narrador, Ishmael, el narrador de Moby Dick, también lo dice, ¿no? Que si uno considera algunos individuos excepcionales, la verdad que la humanidad da material para entusiasmarse, ¿no? Y sin embargo, cuando uno piensa en la humanidad como género, con la humanidad así como especie, en bruto, como masa, la verdad que no hay mucho con lo que entusiasmarse, ¿sí? Y esa carta, este comentario lo expresa muy bien, ¿sí? Y esto aparece un poco en Billy Budd, ¿no? El hombre, cuando está en grupo, así el hombre como especie, y la verdad es que podría casi desaparecer, como en la época está haciendo algunos comentarios en el mismo sentido Mark Twain, ¿no? Pero de vez en cuando hay individuos excepcionales. Marcelo, me parece... También en el texto hay una alusión directa a la protagonista de La Letra Escarlata, comparándola con Billy Budd. O sea, y eso la sitúa a Billy Budd, por si hubiese alguna duda, en un campo de deseo absoluto. No es Hester Prynne con que la compara, me parece, sino con la protagonista de un relato de Hawthorne llamado La Marca de Nacimiento, The Birthmark. Es una mujer que se supone que es perfecta, pero que tiene un defecto y que hay que arreglar ese defecto, ¿no? Fíjate bien ese momento. Creo que lo señalé. Sí, lo dice como más Sí, no es La Letra Escarlata, es otro. Es como las mujeres de los cuentos de Hawthorne. Dice una mujer. Lo menciona, me emocioné cuando lo mencionó. Okay. Pero no es La Letra Escarlata, perdón si les pincho el globo, odio hacer esto, pero no es La Letra Escarlata, es otro cuento que se llama La Marca de Nacimiento, The Birthmark. Muy cortito. Gracias por la aclaración, chicos. No, por favor, por favor. Bueno, perdón, parezco el tío mala onda que llega tarde al cumpleaños y le pincha los globos a los pibes, ¿no? William James no es William James, La Letra Escarlata no es La Letra Escarlata, pero es así. Bien, vuelvo a las láminas de donde estaba. Aquí. Bueno, entonces, esto en cuanto a la cuestión política, ya lo hablamos antes, así que lo paso por alto. Más interesante que eso me parece a mí, pero que además hace un correlato con lo anterior y va de la mano, y es difícil desglosar una cuestión de la otra, es la cuestión legal o moral, ¿no? Que habita el texto y que está en todos lados en el texto. Algo que ya señalé antes es la continua intertextualidad bíblica, ¿no? El dogma cristiano constituye un trasfondo, tanto para el narrador como para los propios personajes. Y aquí nos podemos preguntar si de alguna manera hay un indicio de Melville acerca de que el dogma cristiano sería un ejemplo y que puede ocupar un lugar salvífico y prestarnos una clave interpretativa del texto, o más bien
está en tensión con los hechos que el relato nos está presentando, ¿no? Las comparaciones con la Biblia, las alusiones a los personajes bíblicos, podría ser que estén diciéndonos como una especie de instrucción de lectura que este relato tiene que ser leído dentro de la tradición judeocristiana como una fábula, como una alegoría, si ustedes quieren. Por otro lado, podría ser una profunda ironía el hecho de que estamos leyendo un relato de, no sé cómo decirlo, de salvajismo, de autoritarismo, y al mismo tiempo se nos trae a colación todo el tiempo, valga la redundancia, el dogma cristiano en las comparaciones, en las alusiones bíblicas, que son muchísimas. Entiendo que para un lector actual, y sobre todo un lector de la Universidad de Buenos Aires, que tiende más bien a ser un lector laico y posmoderno, digamos, las referencias bíblicas a veces son casi un estorbo o un dato de color y están ahí como vaya a saber por qué. Como dije, creo que la primera clase o la segunda, para los autores norteamericanos que pertenecen a la tradición protestante, lo mismo que para los autores germánicos, el trasfondo bíblico es muy importante porque crea sentido, crea significado y es lo que el protestante lee todo el tiempo. A diferencia del católico, que lee, no sé qué lee el católico, los diarios deportivos lee, no sé. Pero es muy común que el católico no se conozca tan bien la Biblia como el protestante. Pero ¿puedo hacerte una consultita? Sí, por supuesto. Vuelvo. Con respecto, obviamente que está eso ahí en el texto. Sí. Ahora, también esa sensación de las menciones a la belleza de Billy Budd operan como tensión contra ese dogma, contra el modelo cristiano o judeo-cristiano de sociedad. Es una gran tensión, ¿no? Porque la necesidad de alabarlo físicamente y con miradas, como dijiste antes, medias tensión homosexual o lo que sea, o esa belleza declarada desde un hombre, va contra la homosexualidad, no está permitida, es algo que no está bien en el dogma judeocristiano, obviamente. Sí, claramente. Sí, claramente. Fíjate, ahí me estacioné la lámina en la que estaba, fíjate, ¿ves el segundo ítem? Ahí hablo de una clave alegórica y cuáles son todos los sentidos de Billy Budd para entender un poco, o quizá para no entender nada, del problema legal y moral en este texto, es decir, cuál sería el sentido, si es que hay un sentido en él, y quizás hay múltiples sentidos, quizás el texto es polisémico y uno debe resignarse a eso y abrazar esta polisemia y listo, ¿no? Entonces, por eso permitime no tenga nada que ver. Por eso hay que matarlo. Es decir, para entrar en la legalidad judeo-cristiana, ese pensamiento, por más que sea un pensamiento vago o lo que sea, resaltar la belleza del hombre, no es algo bien visto, hay que matarlo. La única manera... Sí, hay una necesidad de que sea un sacrificio ritual, ¿no? Exacto, y también hay que la necesidad con eso. Sí, y ¿sabés cómo se lo desexualiza? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Desexualiza a Billy Budd, cuando se lo compara con un ángel, ¿no? Claro. Es un ángel. Bueno, claro, perfecto. Bueno, fíjate lo que puse ahí, todos los sentidos para una lectura, qué sé yo, alegórica, pero alegórica muy compleja, polisémica. Billy Budd. ¿Qué es Billy Budd? Billy Budd es todo esto que vamos a enumerar y seguramente no soy exhaustivo. Es un ángel, es Adán, es un niño inocente, es un hijo de la naturaleza, es Jesucristo, es alguien caído entre los hombres malvados que sufre y asciende al cielo, ¿no? Cuando se lo ejecuta se habla de una ascensión. Billy Budd muere como una especie de mártir, como una especie de santo, parece la Virgen también, bueno, para los católicos, no para los protestantes, ¿no? Hay una idea de ascender al cielo, ¿sí? Y toda esta cuestión un poco figural judeocristiana, ahí choca, como muy bien señala el compañero, con esta idea pagana del hombre bello que despierta la lascivia, despierta el deseo. Hay que matarlo porque a todos les gusta, es un objeto que todos quieren poseer y no lo van a poder poseer y solo va a crear discordia, por lo tanto mejor matémoslo. Pero eso nadie se atreve a decirlo, ni siquiera el narrador se atreve a sugerirlo, solo que lo va dosificando homeopáticamente con pequeños comentarios, sobre todo con las permanentes comparaciones que se hacen entre Billy Budd y los personajes de la antigüedad griega, Apolo, Hércules, Alejandro Magno, etc., ¿no? Bien. Yo tengo ahí dos comentarios para hacer. Dale. Primero, el tema de que una cosa que me impresionó es que cómo sigue ocurriendo hoy en día lo que le pasó a Billy Budd.
¿no es decir, el poder te ordena hablar, ¿no es cierto?, pero no te permite respirar y para usar legítimamente la fuerza. Y pensemos en lo que le pasó a George Floyd, que fue muerto, ahogado por la rodilla del policía que le decía, hablaba, confesá, y no lo... Sí. Es decir, pasó el año pasado. Sí, es decir, la misma escena, prácticamente. Ajá, sí. El segundo punto es el tema de Billy, se puede hacer una lectura platónica también, en el sentido de que el barco es la caverna y Billy Budd es el que viene de fuera de la caverna y Claggart no lo soporta, lo tiene que matar. Sí, bueno, está muy bien. Sí, no he leído eso, entre todo lo que leí no leí, esa es la única que me falta, pero sí, está muy bien. Sí. Pero, sí, hay algo pagano ahí también en esa ascensión, podemos pensar en otros momentos de Platón, ¿no? Y bueno, y la figura del efebo también podemos traer a colación, ¿no? Ese joven que se criaba, que era una especie de amante, mancebo de un hombre adulto, de un polités, ¿no? En Atenas, con el que el sexo era lo menos importante, obviamente que había un trato sexual, pero sobre todo era una relación formativa, es decir, un ciudadano griego se formaba de joven, un varón quiero decir, guiado por su padre, pero además también por una especie de padrino, como le quieran llamar, que era un amante, ¿no? Bien, está todo eso metido en este texto de alguna manera, pero hay que destejerlo el texto, porque un poco por el pudor del propio Melville como escritor, y un poco por este narrador que ha elegido para contarnos esta historia, todos estos problemas son como pequeños hilos de oro, ¿no? Que están entretejidos ahí en un montón de otras cosas. Hay que descifrar esto. Y de hecho el texto tiene algo del código, ¿no? De la literatura homosexual. Y a mí me causa un poco de gracia y espanto al mismo tiempo que de esto no se habló durante décadas, ¿no? El texto apareció en el 24 y los primeros registros de que este libro se trataría de eso, pese a Carmela Soprano, son bastante posteriores. Digo pese a Carmela Soprano porque ella sigue negando en el siglo XXI que el texto se trate de eso, que es a lo que va a ir mi próxima lámina, así que no se pongan ansiosos. Lo que quiero rescatar de aquí todavía es cuáles son las culpas de Billy, porque también tenemos que pensar en la legalidad, ¿no? Es decir, ¿por qué Beer lo va a ejecutar? Bueno, el golpe en sí, no se puede golpear, no se puede atacar a un superior, ¿sí? Porque sí, es decir, se le pidió que hable, y como a Billy no le salen las palabras, lo que le sale es un golpe. Por otro lado, quiero señalar, y esto es interesante, a Billy han tratado de hacerlo entrar en varias tramoyas, ¿no? En varias maniobras. Algunos son amigos de Claggart y otros no sabemos si lo son o no. Hay un oficial de popa que le habla una noche, ¿sí? Y que parece que lo está tratando de ganar para alguna causa o que lo quiere sumar a algún tipo de complot. Billy sale horrorizado. Ahora, ¿qué debería hacer Billy ahí? Debería ir al oficial y reportarle que hay actividades extrañas, que lo vinieron a buscar para hablarle de algo y que él se negó a escuchar, etcétera, ¿no? Y él no reporta esa actividad, porque también le parece que no hay que ser delator, es decir, pareciera que Billy se inventó una especie de código de honor más honorable que aquel bajo el cual en realidad debería regirse, porque este tipo de actividades hay que denunciarlas. Aquí no cabe la figura del snitch, del soplón. Él no sería un soplón si va corriendo y le cuenta al oficial de cubierta o a quien sea de rango superior que le vinieron a hablar, no se sabe por qué maniobra, ¿sí? Entonces, hay dos delitos de Billy. Lo digo porque en la lectura enamorada de Billy Budd, pobre víctima, mártir, ángel y qué sé yo, nos olvidamos que a fin de cuentas Billy sí ha hecho algo que está mal y que de hecho está muy mal. Y el capitán Beer no está presentado como un dictador fascista necesariamente, no goza con la crueldad, ¿no? A él le pesa más que a nadie tener que ejecutar la pena, ¿ok? Pero a él le inventan, no lo culpan de eso, sino que le inventan una culpa que no tenía, que es armar un botín. ¿Viste? Eso es otra cosa. Esto es un... Vos decís Claggart. Claggart le inventa, claro. Sí, Claggart le inventa un caso. Perfecto para hacer eso, y el tipo no lo puede creer en su integridad o en su espíritu adánico que presenta, y entonces no puede hablar, no puede defenderse ante semejante. Sí. No, claro, Claggart lo induce por la trampa, pero luego Beer acaba de verlo matar a un oficial, ¿no? Y ahí hay un problema. Digo, Claro,
tenemos que tener en cuenta estos datos porque el relato se trata de un juicio, entonces es muy importante, bueno, cuáles son las pruebas. Y de hecho, Beer en un momento dice, bueno, yo voy a ser testigo, pero por otro lado soy el capitán de la nave, ¿no? Está como en un lugar medio incómodo. Es juez y parte, o sea, él no se pone en el tribunal, pero es el único testigo. Y por otro lado es el capitán de todos los oficiales del tribunal. Es una situación incómoda, bastante extraña, ¿no? Para el capitán mismo. Pero no perdamos de vista, por eso lo quiero mencionar aquí y dejarlo por escrito, que de alguna manera Beer tiene elementos para considerar que hay una culpa en Billy. Y de hecho, el capellán y el médico piensan que por ahí no está del todo bien lo que se está haciendo, pero se callan bien la boca. Que eso es lo que estoy marcando aquí al final de la lámina, ¿no? La sentencia es sumaria, pero es legítima. Está respaldada por los oficiales, incluso entre los oficiales hay uno que quizá podría no estar, que es de Marina, un Marine, ¿sí? O sea, es un infante, esos estaban entrenados para desembarcar y atacar, no es exactamente un oficial náutico, si bien pertenece a la Armada. Entonces, la religión cristiana, digamos, y el Estado británico están de acuerdo en que hay que ejecutar a Billy Budd, por lo tanto, ahí les... Pero Sí, discúlpame, pero sí. a mí me parece que hay que tener el contexto histórico. Es decir, fue una muerte occidental. Billy no lo mató, sino que lo golpeó furioso, reaccionando a cosas, y el tipo se cayó y se rompió la cabeza. Ok, eso es una muerte occidental. El tema básicamente es el tema de la autoridad. Ahí, con la cuestión de los motines, con la cuestión de la guerra, la Revolución Francesa, que pensaban que los iban a guillotinar a todos, es decir, había que matarlo a Billy, no porque había matado al capitán, sino porque había que dar un ejemplo que nadie se podía oponer. Es decir, sí, claro. Bueno, lo hemos dicho. En ese sentido es que yo recogí esta frase que acá estaba, esa frase famosa de el exceso de justicia, cuando se piensa que hay que hacer un castigo ejemplar sobre alguien que ha cometido un delito, cualquier tipo de delito, maximizando la pena y magnificando el delito, usando a esa víctima para desalentar a otras posibles comisiones de delito, en realidad se está incurriendo en una suma inhumanidad, porque se está usando a una persona no como un sujeto, ¿no? Sino como un ejemplo para los demás. Entonces se le está poniendo más pena a ese sujeto para que los demás no se porten mal, pero ese sujeto no tiene la culpa, él se portó mal, es solo un sujeto. Y aquí es lo que está pasando, ¿no? Hay un problema de ser expeditivo, ser operativo, de mostrar autoridad en este contexto del gran motín de la Armada Británica, y el capitán lo termina ejecutando. Y los oficiales, el capellán, el médico, parecería que tienen algo para decir, no tienen ideas disidentes, pero no se atreven a pronunciarlas. También ahí está la sumisión al poder, también ahí está el verticalismo propio de quienes forman parte de un sistema muy rígido, en donde las órdenes no se discuten, ¿no? El capitán lo dijo y listo. ¿Ok? Está todo esto. Y sugiero, el capítulo 22 les va a aclarar un poco cuál es la posición entre iusnaturalistas e iuspositivistas, ¿no? Porque el positivista, y está muy bien explicado en el ensayo de Benjamin, el positivista en el fondo lo que dice es que, bueno, las distintas sociedades se dan a sí mismos reglamentos, ¿no? Se juridifican. Y eso es lo justo ahí y ahora. Quizás no lo era 20 años antes, y quizás cuando ese grupo étnico, esa nación, pierda una guerra, va a perder todos sus códigos de derecho y se le va a imponer el derecho del enemigo, ¿no? Porque la guerra implica recambio de derechos. Y todos son derechos, no hay ninguno mejor que otro. Frente a eso, los naturalistas lo que dicen es que en realidad hay una idea intuitiva que cada vez va mejorando, por eso son progresistas, ¿no? Cada vez nos vamos acercando más a la comprensión de cuáles son los derechos naturales, inalienables del ser humano. Esto tuvo una primera explicitación en ocasión de la Revolución Francesa, y desde entonces los militantes de esta escuela piensan que estamos en un estado de, digamos, continuo progreso, con recaídas, ¿no? Por supuesto, hasta que se pueda sancionar una legal perfecto, creo que en el cual todos los derechos inalienables de cada sujeto están garantizados, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto, para el naturalista, hay muchos derechos que son legales, pero son ilegítimos porque son injustos. ¿Se entiende esto? Porque hay una intuición de lo que es el ser humano, de lo que el ser humano merece. ¿Ok? Creo que se entiende este debate, ¿no? Sí, igual en el positivismo, que creo que después Kelsen lo intenta reparar, después el positivismo tiene una contradicción, que es que si una sociedad tiene que seguir las normas que están regladas y que están consensuadas de alguna manera, ya siendo delegando el poder o votando, lo que sea, la primera regla es ponerse de acuerdo, que eso no está escrito en ningún lado, digamos, que vamos a estar de acuerdo con eso.
digamos, el debate, este debate positivista y neutralista, hoy día, digamos, el positivismo puro así, que tal vez en esta época se pensaba, está superado por estas contradicciones que se marcaban. Sí. No es que hay gente que tiene la camiseta puesta del positivismo y se anda peleando con otra. Pero el relato de Melville, no sé si llamarlo novela en italiano o novela en castellano, porque no sé cómo lo han visto, cómo lo han sentido. Si se les hizo largo, seguramente piensan que es una novela, ¿no? En el relato, y sobre todo hay un capítulo específico en el que se ventilan estas tensiones, porque son concepciones del orden social y son concepciones del ser humano, ¿no? ¿Para qué existen las sociedades? Y hasta qué punto legítimo, legal y justo son palabras sinónimas o no. Eso está eso es la raíz de este relato, ¿no? Siempre voy para el lado contrario de la pantalla, perdón. Bueno, y entonces sugiero que relean, si ya lo leyeron, el capítulo 22 porque aparece eso. Por supuesto que Melville no es un tratadista de derecho, ni mucho menos, era muy poco lo que sabía. Lo que había visto era la bestialidad de las autoridades navales, tras sus muchos años como marinero embarcado, sobre todo porque Melville además nunca llegó a tener un puesto muy importante en los barcos, entonces siempre fue marinero raso, así que pasó lo peor, ¿sí? Bueno, avanzamos un poco, ¿por dónde vamos? Bien, 8. Entonces, aquí entramos a la cuestión del homoerotismo. Y ya creo que Mariana fue antes, no me acuerdo, alguien que comentó la dedicatoria. Bien, ignoro qué versiones han consultado, y por lo tanto no sé si todos tienen la dedicatoria. Porque justamente a veces esto tiene que ver con el criterio de los editores, que de vez en cuando son medio brutos, y a veces también tiene que ver con la versión del texto que se ha usado como fuente, ¿ok? Cuando Melville publica, o sea, nunca lo llegó a publicar, pero cuando terminó el relato, sí está claro que él quiere que se mantenga esta dedicatoria al comienzo, ¿no? Piensen que esto es un texto póstumo, así que qué sé yo, si Melville, camino a la imprenta para entregar el relato, no hubiera tachado esta dedicatoria, nunca lo sabremos. Como quedó el relato, había una dedicatoria y hay que mantenerla. Dedicada a Jack Chase, inglés. Donde quiera que ahora esté ese gran corazón, aquí en la tierra o fondeado en el paraíso. Jefe Gaviero, 1843, en la fragata estadounidense United States. ¿Sí? Esa es la dedicatoria. Y ahí puse una manito que señala White Jacket, y ustedes ¿qué se preguntarán? Se preguntarán qué es eso, si es un whisky o qué. No, ese es uno de los varios libros de aventuras marítimas que Melville había publicado antes de Moby Dick. Específicamente en White Jacket, él cuenta episodios que tienen que ver con el maltrato, los castigos, ¿no? Es un libro que jugó un gran papel en esto que yo les dije antes de la denuncia de los malos tratos de la Armada norteamericana en comparación con la británica. Es decir, a Melville aceptaba, le parecía que lo que los británicos hacían era brutal, pero le parecía que lo que los norteamericanos tenían que hacer era mejor, no lo mismo, ¿no? Bueno, en Chaqueta Blanca, en White Jacket, justamente el personaje, digamos, heroico del libro es Jack Chase, es esta figura idealizada. Era un marinero veterano, cincuentañero, ¿no? Es probable que también haya tenido algún tipo de enamoramiento y vaya a saber qué pasó o qué no pasó entre Herman Melville y Jack Chase, que compartieron varios meses en alta mar, en 1843, ¿sí? Y es interesante que cuando Melville piensa en la versión final de Billy Budd, muy en las postrimerías de su vida, en 1891, decide dedicarle el libro a ese viejo amigo, y podemos darnos el lujo de sospechar que también fue un amante. Y claro, no solo hay una clave homoerótica, lo aclaro aquí, sino que también nos pone en el camino de interpretar Billy Budd como otro texto más donde se denuncia la injusticia, el maltrato y la brutalidad de los oficiales respecto de la tripulación de un barco. Están las dos cosas, ¿no? Porque White Jacket es eso, es una historia de abusos de poder en alta mar. ¿Okay? Así que bueno, si está la dedicatoria, espero que en las ediciones que ustedes tienen esté, y si no sepan que existe, aquí ya tenemos una clave para este sentido de lectura. Después el mismo nombre del protagonista, el hecho de que es Baby, de que es Billy, y Bud en inglés es un brote, un capullo. También eso tiene que ver con que es un Adán, ¿no? Como es algo en cierne. Es un muchacho que todavía no es del todo un hombre, pese a que es fornido, ya es por supuesto, mayor de edad, pero tiene mucho del niño, el niño inocente, ¿no? La promesa de vida. Es un bebé, de alguna manera.
Como le dicen un par de veces sus compañeros de tripulación, Beauty, ¿no? Además de que el apodo es Handsome Sailor, el marinero apuesto o marinero bonito, también le dicen belleza, los propios compañeros, ¿no? Los parangones que se hacen intradiegéticamente con Billy Budd, Adán, Alejandro Magno, Apolo, Hércules, Aquiles, Hiperión. Es decir, hay una saturación de referencias helénicas a lo largo de todo el relato, y también está este personaje femenino de un cuento de Hawthorne, que lamentablemente no es Esther Prynne, pero bueno, no importa. Es otro personaje que les dije brevemente antes de qué se trata ese cuento. La protagonista femenina se supone que es una mujer perfecta y encantadora, pero tiene un defectito, ¿no? Tiene una marca de nacimiento, y entonces ella y su pareja se obsesionan con corregir ese pequeño defecto, que para cualquiera sería un problemita dermatológico menor, ¿no? Por supuesto que es un cuento que se puede leer como una fábula también, ¿no? Con un sentido alegórico. Bien, y por otro lado, Claggart, ¿qué papel tiene? Bueno, es el que maneja las armas, ¿no? Es el hombre ahí que impone la ley, se dice que hace un poco como sheriff, como jefe de policía, porque la verdad es que ya no había que entrenar tanto en la utilización de pelea de cuerpo a cuerpo y de armas blancas a la tripulación de un barco, porque cada vez se usaba menos esa técnica y cada vez más los barcos lo que hacían era cañonearse de lejos. Por lo tanto, es más una especie de sheriff a bordo, ¿sí?, que un entrenador de lucha cuerpo a cuerpo, pero ahí hay algo que también nos indica ese papel estereotipadamente viril, masculino, ¿no? El hombre que se ocupa de las armas, además con todo lo fálico y lo poderoso que implican las armas. Y por otro lado le dicen Jimmy Legs, ¿no? Es decir, el piernas. Y la pierna es un elemento fálico, claramente. Me detengo acá, quiero comentarles que no falta el que se sube a esto y agrega datos ya que llevan por la lectura homoerótica a fondo. Por ejemplo, el derrame de sopa puede ser leído, el derrame de sopa que produce el episodio, el primer encontronazo, ¿no?, entre Billy y Claggart, puede ser leído como una eyaculación, y hay algún que otro motivo más dentro del texto que nos permiten incluso abonar esta teoría si la queremos llevar a fondo. Pero, ¿qué nos dice me subo la cultura a tu popular? cabalgada ahí, perdón. Sí. ¿Qué decís? Justo la primera vez que nombra el dinamarqués como Jimmy Legs a John, dice Jamie Legs ejaculated Billy. O sea, no tiene entendí como nada. verbo eso. No entendí O sea, nada. la primera vez que nombra como Sí, el Jamie transcript, Legs el relato, sí. sí, lo nombra, dice Jamie Legs ejaculated Billy. He's working on expanding, bla, 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 bla. Okay. Como que es el verbo que pone es. ¿Te gustó el y verbo? Después, cuando ese le pasó la sopa, también lo pone. Ok, bueno. No voy a ir tan lejos, pero esto existe y pueden tomar este sentido de lectura. No dejo de compartir cierto bochorno, no sé cómo decirlo, de que la crítica norteamericana esto no lo veía. Es interesante, ¿no? Por eso digo, hay que relativizar los puntos de vista que uno tiene y no ser tan taxativo con las epistemologías que aplica. Para ustedes, la perspectiva de género y estas discusiones ahora es lo primero, es por donde muchos de ustedes entrarían a la literatura, y es de lo que hay que hablar, de qué otra cosa hablar, ¿no? Bueno, hasta hace unas décadas nadie hablaba de esto, el texto se trataba de otra cosa, ¿no? Se trataba de el hombre americano sometido por la autoridad del Estado, o se trataba de qué sé yo qué, y nadie veía estas cuestiones que ahora todos... Marcelo, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, por que me recordó a otra lectura que se hizo de Leaves of Grass de Whitman, que también se dice que también habla mucho de la camaradería, tipo comrades, ¿viste? Siempre dice comrades, y el love for comrades. Sí. Y que también se hizo una lectura homoerótica de Whitman, y que yo en ese momento me acuerdo que lo había leído con un poema, vamos, no me había parecido que tenía ningún punto de ritmo, y hablé con una norteamericana y me dijo que era realmente gay, y que Whitman era gay, y que, no sé, bueno, sí, a mí me ha parecido, y lo mismo con la novela de Billy. Agradezco tu comentario. No entendí, el teórico que mencionaste es Crutch. No, el libro Leaves of Grass, viste que tiene en Calamus, como que hay un par de poemas que dicen que son homoeróticos, y que los Leaves of Grass habla sobre no sé qué aspecto de que es el semen. Es una lectura bastante atrevida sobre el texto.
de Whitman. Sí, pero... sí, ok. Me parece un poco ingenuo, si querés, o incluso si, no sé, de mala fe, no ver esa cuestión en estos escritores. Por otro lado, me parece que la sobresaturación de esta interpretación y buscar símbolos psicoanalíticos en cualquier lugar para avalar la hipótesis y demostrar fulano era gay, digo, y entonces que está bien. Pero sí, bueno, está todo eso en estos escritores en esta época, ¿no? El cifrado, lo llama la escritura en código. Bien. Claro. Sí. No, disculpa. No, a mí lo que sí también me parece es que la novela, digo, si bien quizás las relecturas se hayan hecho como después, ¿no? Pero sobre la cuestión homoerótica, pero me parece que hay algo un poco como de la iconografía que después se explotó durante el siglo XX de la homosexualidad y la cuestión homoerótica dentro de lo que tiene que ver con el mundo de lo náutico y lo marino, digamos. A mí por momentos, digo, no puedo dejar de pensar que quizás un escritor como Jean Genet haya leído esta novela y después escribió Querelle, digo, es como que me parece que es como, hay un montón de relaciones que surgen después de esta novela. Sí, claro. Sí, hay una tradición en los Marines norteamericanos de validar la homosexualidad, perdón, lo que llama el bear, o sea, el oso. Son tipos muy musculosos, ¿no? Son tipos que uno no quisiera cruzárselos a la noche porque con un golpe porque además están entrenados para matar, ¿no? Los Marines conocen todos los golpes letales. Pueden vaciar ojos, abrir bocas desde atrás, golpean acá la nuez, asfixian a una víctima en 2 segundos, ¿sí? Al mismo tiempo son homosexuales. Y en los últimos años hubo mucho problema de recodificación de la vida militar con este tipo de formaciones militares que combinan el orgullo, la bravura física, llevada a un límite, yo diría, inhumano, por ejemplo, en Guantánamo, ¿no? O en algunos operativos en el Golfo, de los cuales no estoy muy informado, pero sospecho, ¿no? Que cuando llega esta gente no pasan muy agradables. Y por otro lado, una reivindicación de la homosexualidad y las prácticas homoeróticas. Frente a tradiciones que eran, por un lado, de esto no se habla, esto no sucede, es mentira, o bien la doble vida. El marinero o el militar, cuando se va, cuando es movilizado, se arregla, no se pregunta qué hace. Después cuando vuelve a casa tiene una mujer, tiene hijos y es un buen padre de familia. Hasta que lo vuelven a mandar en un tour, como se dice, en una gira, ¿no? Y de nuevo, hay otra cosa y vuelve, etc. Entonces estaba la tradición de no hablemos de esto porque es de mal gusto, luego la doble vida y ahora hay una cosa de decir, bueno, hablemos de esto porque hubo muchos juicios, ¿no? Lo mismo con los objetores de conciencia y con otros, diría minorías, pero minorías no en un sentido étnico, sino en un sentido puramente de prácticas culturales, ¿sí? Pero sí, está muy bien la conexión con Querelle de Genet, muy bien, y pueden ver la película. Perdón, Mariana, sí, veo tu mano levantada y te quería hacer la palabra, decime. No, por favor, que respecto de esto de los osos, que existe aquí también el Club de los Osos, además de lo que señala el compañero que acaba de hablar, en la novela todo el tiempo, digamos, la descripción de Baudrillard es en la dirección contraria de los osos, siendo Melville quizá un oso, con su familia constituida y sus barbas peludas, pero digamos, toda la descripción de este bebote, de toda su contextura, llega a describir las orejas. Es decir, que la literatura o la crítica estadounidense no haya visto allí nada, la verdad es que da pena de lo, digamos, no se puede creer. Describe las orejas, el tamaño de su boca, lo rosado de sus mejillas, el color que tomaba la mano cuando se exponía al sol, a Barbolento, etcétera, etcétera. Digamos, no sé qué duda puede caber, más allá que para la señora Soprano, pero digamos que la crítica lo haya ignorado es vergonzoso. Okay. Eso es una censura, básicamente. Bueno, pero ¿saben lo que pasa? Yo podría dar esta clase y temo que muchos colegas míos ahora en Estados Unidos quizás la darían así, sobre todo porque se sienten un poco compelidos a hacerlo, hablando solo de este problema y no decirles casi nada de la religión, del intertexto bíblico. Es decir, cada generación tiene una epistemología favorita, ¿no? Hay fetiches conceptuales que uno tiene que aplicar y entonces lo que una generación ve, la otra no lo ve.
A mí me gusta la idea de acumular las capas de sentido y mostrar todo esto, pero yo tranquilamente podría dar una clase más corta diciendo Billy Budd se trata de esto, y no se trata de otra cosa que de esto. No hablemos del naturalismo, no hablemos de lo bíblico, no interesa eso, ¿no? Es un texto escrito en código, y me imagino que más de un colega, joven y quizá no tanto, se siente casi obligado a acotar su interpretación a este marco. ¿Se entiende lo que digo? Es que uno puede ser hiperbólicamente, puede militar en una línea interpretativa y poner los textos de ficción al servicio de cierta interpretación, considerando que esa exégesis es la correcta, porque es el momento generacional en el que estamos. Entonces, de esto es de lo que hay que hablar, ¿ok? Frente a eso, y bueno, quizás en 4 horas es muy ambicioso hacerlo, pero yo prefiero decir, existen todas estas posibilidades. Dentro de algunas décadas quizás haya tanta saturación de hermenéutica homoerótica, sexual, perspectiva de género, como le quieran llamar, que esto ya va a estar por ahí quemado, va a ser aburrido para todos, y va a aparecer alguien que va a decir, volvamos a ver en los textos de los grandes escritores norteamericanos del siglo XIX todas las claves bíblicas que hemos estado olvidando, porque ahora nadie lee la Biblia y esto no sería importante. Entonces, nada, simplemente uno puede exagerar una cosa o exagerar la otra. Comparto la idea de que es aberrante que nadie se haya dado cuenta de esto hasta no hace tanto. Hubo algunos críticos que empezaron a meter estos temas. Esto fue más bien en los 50, en los 60, ¿no? Sobre todo con Leslie Fiedler y otros, ¿no? Y algunos escritores que empezaron a salir del closet e incluso a ponerlo en evidencia. Y eso de trabajo lo hizo fuertemente la generación Beat en la literatura norteamericana. Una generación que reflexiona sobre la homosexualidad, sobre el homoerotismo y también la camaradería, ¿no? Etcétera. Perdón, pero una sola cosa más, pero por sí, ejemplo, sin llegar a Melville, y sí, sin tener ningún sesgo generacional, porque soy una señora que soy abuela, lo que quiero decir, hasta en Facundo yo veo un perfume homoerótico permanente, es decir, la forma de Sarmiento de escribir a Facundo, creo que la haría yo de mi marido, o sea... no, porque... Más caliente no puede estar por Facundo. Y está bien, lo que pasa es que cuando un gran pintor pinta una bella figura masculina, vigorosa, robusta, cuando un gran poeta o narrador describe, ¿no? un hombre apuesto, portentoso, como le quieran llamar, no sé si uno puede decir, ahí hay homosexualidad. Hay, por supuesto, un homoerotismo. El hombre tiene que tener la capacidad de reconocer en su igual de sexo las virtudes, quizá para verse como manera de espejo. No sé si necesariamente postular la existencia de un deseo reprimido físico, pero sí una capacidad de admiración. No estoy pensando en los pintores y escultores del Renacimiento, que incurrían en prácticas homosexuales permanentemente, sino estoy pensando en la historia de la humanidad. Se puede hablar ahí de homoerotismo sin sospechar que el artista del que estamos hablando incurrió alguna vez en su vida en una práctica, ¿sí? Porque es un homoerotismo de la contemplación sensorial. Si no, uno no tendría la capacidad de reconocer en el otro de su mismo sexo la belleza, el vigor, qué sé yo, cuáles son las virtudes, ¿sí? Así que está bien, sí, sí. Sarmiento, que sepamos, ¿no? Pero a lo mejor, quién sabe, en sus diarios tiene anotadas todas sus actividades con prostitutas, ¿no? Pero, ¿por qué no? La sombra terrible, quizás era una mala conciencia. Bueno, esta lámina ya está, cumplió su misión, ya ven cómo está burlado la cuestión en la cultura popular. Después, para ir cerrando, o en todo caso, si quieren, vamos abriendo una discusión futura, pero en cuanto a láminas. Les dije antes, y esto lo comparto como una duda, ¿sí? ¿Cuál será el motivo de que este texto ha generado tanto interés y de que rápidamente desbordó el texto mismo, ¿no? Y fue a todos lados? No hay solo una ópera, hay 2 óperas. Una ópera italiana, traducida nada menos que por Eugenio Montale, ¿sí? El libreto lo terminó haciendo Quasimodo. Es una ópera muy poco representada, hasta donde yo sé. La de Britten, bueno, creo que no fue un gran éxito, pero tenía un texto de un eminente como Foster, ¿no? El autor de Pasaje a la India, etc. Y luego fue toda reescrita, ¿no? Reestructurada en la década del 60 por el propio compositor. Esa cada tanto se ejecuta, que yo sepa. El drama circula a tal punto que en esta versión que yo les mostré antes, creo que ahora pasan a verme a mí, si no me equivoco, este libro contiene el relato y el drama.
El relato es la mitad y también la versión dramática, ¿no? Como dos cosas que hacen una especie de pareja, ¿sí? Y es una obra que se ha representado mucho. También se hizo un musical. Bueno, allí menciono el film, el afiche es el del film, ¿sí? Y bueno, por supuesto hay versiones en cómics, hay muchas canciones que evocan a Billy Budd, versiones televisivas, etc. Entonces uno tiene que preguntarse si es la polisemia del texto lo que ha hecho que el texto desborde su mera condición de texto póstumo, de texto tan tardío, de texto complicado, además, pues salió una vez, lo corrigieron, lo volvieron a corregir, o sea, es un libro que 3 veces apareció con cambios sustanciales, y entonces hay que pensar que ese rebote que tuvo en la cultura gráfica, audiovisual, musical, etcétera, este texto de Melville, pobre Melville, ¿no? Que se murió sin saber que estaba produciendo esto. Le hubiera gustado mucho saber, cuando estaba por morir, que lo último que había escrito iba a tener semejante fortuna literaria, semejante legado, ¿no? Pero para ir cerrando, me parece interesante pensar cuáles son los rasgos de este texto que lo han hecho tan comentado, tan criticado, ¿no? Tan recogido y vuelto a analizar, ¿no? De hecho, que 3 filólogos distintos, en distintas épocas, con diferencia de 10 o 20 años, hayan ido a los originales. El primero lo encontró por casualidad. Estaba investigando sobre Melville, creo que quería hacer no sé si quería hacer una bibliografía comentada o una biografía, Weaver. Y les conté que fue a visitar a una pariente ya muy lejana de Herman Melville, y la persona esta le dijo, ay, hay una caja, no sé, fíjese. Como a veces pasa con los hijos de grandes artistas, ¿no? Que tienen tirado algo en un mueble y nunca miraron qué era. Pero luego hubo otros 2 filólogos que volvieron sobre eso, ¿no? Para reformularlo. Así que, en primer lugar, hay un trabajo de continua exhumación crítica del texto, como si el texto, bueno, por supuesto es el autor de Moby Dick, cualquier cosa que haya escrito es importante, pero hay una especie de obsesión recurrente, volver. Sobre todo me llama la atención la tercera vez, ¿no? La de Hayford, cuando él vuelve y encuentra un montón de disidencias con Baron Freeman. Ahí ya me llama mucho la atención porque estamos hablando de 1960. Y por otro lado, mientras tanto, los italianos hacen una ópera, los ingleses hacen otra ópera, Hollywood hace una película, en Estados Unidos se representa con bastante éxito el drama, Billy Budd, ¿no? ¿Qué pasa con Billy Budd, ¿no? Que estuvo tan de moda en los 40, en los 50, en los 60. ¿Qué claves contenía Billy Budd para ser tan resignificado? Podemos sospechar que esto que acabamos de tratar, ¿no? El aspecto homoerótico, la cuestión del cifrado del código, permitía de alguna manera tratar ciertos temas tabú, que todavía eran tabú, y quizás era uno de los aspectos que al texto le daban el saliente que tuvo. Y después la cuestión de la legalidad, de la legitimidad, del poder, ¿no? Sospecho yo que la idea del joven bello aplastado por el sistema, y por otro lado un texto que se toma la molestia de explicar cuáles son las justificaciones del decisor, ¿no? Del decisionista, que no es un tirano, que no es un loco, sino que tiene que actuar de alguna manera. Me parece que el texto, en este cuidado de deslizarse en el punto de vista y no quedar del todo bien nunca con ninguno, provoca en la recepción, provoca en el lector una tensión, y esa tensión es productiva. Y tiene que seguir siendo elaborada y tratada, ¿no? Así que no sé, cualquier aspecto que a ustedes les parezca, bienvenido sea, si es el legal, si es el político, si es incluso esta cuestión sexual, solapada durante tanto tiempo, me parece que le ha dado al texto una trascendencia, y que lo ha transformado en el texto más leído después de Moby Dick. ¿Alguien quiere hablar? Francisco, creo. Sí, te quería hacer una pregunta o comentario, pero que tiene que ver cuando Billy Budd le encaja la trompada, ¿no? A Claggart, por no poder expresarse, digamos. Y que después, unas páginas más adelante, él dice, bueno, yo no me pude expresar, ¿no? Él estaba mintiendo, yo no me pude expresar, pero si hubiese podido hablar, digamos, no lo hubiese pegado, ¿no? Y yo ahí me pregunté si no había un poco una reflexión sobre hasta qué punto el lenguaje, ¿no? O el diálogo puede moderar o moderar, digamos, el uso de la violencia física, ¿no? Porque, digamos, después, o sea, en el capítulo siguiente de que le hace el cross
a Claggart, efectivamente aparece ese diálogo, ¿no? Que es como la discusión entre Beer y los demás, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo resolvemos esto? ¿No? Que efectivamente es un diálogo, si querés, bueno, Beer tiene mucha más preponderancia que los demás, ¿no? Y que de hecho es un letrado, un tipo culto, ¿no? Pero digo, en todo caso, resumiendo lo que me preguntaba, era, bueno, ¿hasta qué punto el texto nos estaba planteando si hablando, dialogando, recurriendo como a la dimensión simbólica, la violencia, digamos, física, no puede moderarse, aminorarse, en todo caso, digamos, no diría eliminarse, pero bueno, algo como en esa sintonía, digamos. No sé qué te parecía a vos o a los demás. No terminé de entender si hay una pregunta o era una reflexión, que me parece que es lo que era. Efectivamente, en ese episodio ya se nos ha dicho, ¿no?, que Billy tenía un problema de articulación cuando lo arrebataba una especie de emoción o de pasión, y entonces cambia la acción física por la acción simbólica y no puede hablar y tira la trompada. Un hecho bastante impredecible, ¿no? Billy Budd, que parecía tan pacífico y bien comportado. Allí el narrador se cuida de decirnos que había una cuestión fisiológica, ¿sí? Y que había un problema psicológico también en Billy, ¿no? Esa tendencia a quedarse sin palabras, al tartamudeo, y ahí de pronto suelta la trompada, como una especie de falta de simbolización, falta de canalización de la violencia, ¿no? Y de alguna manera es una escena que tiene un fuerte valor simbólico para lo que es la justicia. Finalmente acá se está dirimiendo algo, ¿no? Entonces cuando te acusan injustamente, vos podrías decir, no, eso es mentira, pero casi el texto pareciera sugerir que todo lo que diga Billy Budd no lo va a ayudar mucho porque el que lo está acusando es un superior y le construyó un caso. Así que, ¿qué iba a decir Billy Budd en vez de tirar la trompada? Soy inocente, yo no hice nada. Y Claggart lo iba a seguir acusando, y Billy Budd iba a seguir diciendo, yo soy inocente, no hice nada. Y Claggart iba a decir, no, yo te vi, yo sé. Y Billy Budd iba a decir, no, es mentira. Y entonces, ¿cómo terminaría el episodio? ¿Con Billy Budd preso? ¿Con Billy Budd ejecutado igual? ¿Qué iba a servir en ese caso, no? Bueno, nunca lo sabemos, nunca lo sabremos, es contrafáctico. Pero es interesante el hecho de que, y esto pasa mucho en la literatura norteamericana, y por algo en la literatura norteamericana es tan común la escena del juicio, la escena del tribunal, la obsesión con lo forense, con los abogados, mostrame las pruebas, conseguí testigos, soborné un jurado, amenacé al jurado, hay que conseguir 12 jueces imparciales, testigo de cargo, no sé, la fiscalía, su señoría, todo ese ceremonial que ustedes conocerán, que está totalmente explotado y saturado ya por la televisión y el cine desde hace décadas, ¿no? Pero hay una obsesión con la operatividad de la justicia, con lo procedimental, tratando de que los procedimientos garanticen la canalización de la violencia y la reducción a cero de la violencia. Y lo que hace Billy Budd es, no me salen las palabras, te doy una trompada. Es tan alevosa la acusación que lo mejor que se puede hacer es darte una trompada. Y de alguna manera Billy Budd también está cumpliendo el deseo de muchos lectores, ¿no? Y nos pasa muchas veces cuando vemos películas o leemos otros textos, ¿no? Y uno está deseando pegarle una trompada, matalo a este tipo, no hay más nada que hacer con él. No hay más que hablar. Es tan alevoso lo que le están haciendo que la única manera de reaccionar sería esa, ¿no? Y esto en la cultura norteamericana, en la literatura norteamericana, está todo el tiempo siendo tematizado, ¿no? La justicia por mano propia, ¿no? La defensa de lo procedimental frente al individuo que dice, basta, me cansé. Los procedimientos no sirven, todo es corrupto, todo es fallido, todo es muy largo, ¿no? Etcétera. Así que hay una obsesión. Perdón, pero el mensaje final es, a pesar del pensamiento interior del almirante y todo, la ley se cumple. Digamos, como movilizador, la moral es, la ley se cumple. Te guste, no te guste, porque él fue testigo de lo que pasó y podía haber tomado partido. Sin embargo, la ley se cumple, ¿no? Sí. La ley del mar, la ley del barco se cumple. La ley del imperio. Pero el poema del final, yo no sé cómo está traducido, pues dice Billy esposado, ¿no? Bueno, sí, sí, está con cadenas. Entonces, el primer punto, él golpea esposado. Entonces, y es un poema reivindicatorio, me parece. Yo lo leí así, como diciendo que estás ahí todavía injustamente y que
de alguna manera dice que, bueno, está acusado de un crimen que no había cometido, ¿no es cierto? Y en un momento que pierde la calma, él que era tan amable y todo eso, lo golpea y el otro se cae y golpea con otra cosa y se muere. Entonces me parece que hay ahí una cosa de disculpa, porque para nosotros, lectores, para mí lector por lo menos, el pibe no había sido culpable, fue una muerte accidental. Y yo creo que poner ese poema al final del texto, dice algo, quiere decir Melville, ¿no? Reivindica la figura de Billy Budd, es exculpatorio en ese sentido. Claro, en el sentido de que la inocencia, los derechos del hombre y todo, no pueden contra el poder de la ley, del orden parece que es una lectura que se puede hacer de cosas que aparentemente, por lo que también se lee en la bibliografía de Melville, él estaba bastante escéptico con respecto a la evolución de la sociedad norteamericana, ¿no? Eso lo pueden ver en McWilliams, por ejemplo. Por eso escaneé ese fragmento de McWilliams que hace una muy buena... De ahí lo saqué. Claro, sí. No estoy diciendo nada... No, está perfecto. Claro. Me alegra que alguien lea las cosas del campus, porque nunca sé si son muchas o son pocas, hay muchísimo más, ¿no? Pero bueno, yo trato de dosificar un poco, porque si no, ustedes tienen un ritmo de lectura muy intenso y sé que existen los prácticos, no soy yo el único. Sí. Y acá el Macmillan dice adiós a los derechos del hombre. Es decir, el tema no permite... Claro. Ese es un momento que no hemos comentado hoy, porque hemos dicho tantas cosas que algo siempre queda en el tintero, es que pareciera haber dos ironías de Billy Budd, pero por otro lado el narrador nos dice que es tan cándido que uno sospecha que es incapaz de la ironía. Sin embargo, cuando él se va del barco, dice adiós a los derechos del hombre. Y el oficial que lo oye se lo toma mal eso, como diciendo, ¿qué estás queriendo decir con esto? ¿Que en este barco no hay derechos? Efectivamente, sin saberlo, estaba anticipando un poco su funesto destino. Y después al final, cuando lo ejecutan, Dios bendiga al capitán Beer, ¿no? Parecen ser dos sarcasmos tremendos, pero no son propios de un personaje así. Entonces uno tiene que pensar que son como exabruptos espontáneos, ¿no? Pero al mismo tiempo lo ponen en un lugar muy complicado, ¿sí? Porque el pibe sigue creyendo en la autoridad y confía en el capitán, ¿viste? Y el capitán lo manda al muere. Bueno, es un poco lo que Melville quiere mostrar ahí, que no hay esperanza en los jefes. Sí, este poema te cuento y les cuento que en realidad ahí Melville, vamos a decir la verdad, yo hasta ahora lo exalté, es un genio. Ahí haraganeó un poquito, porque él tenía el poema escrito hace 4 o 5 años, lo podría haberle tocado para acomodarlo mejor funcionando en este relato, ¿no? Medio que el poema lo puso ahí, hizo un copy-paste en su computadora, en 1891, pero está bien el poema porque el poema le termina cediendo la voz, el yo lírico es Billy. Claro. Es una versión de Billy, ¿no? Y entonces Billy termina diciendo, y hay un juego de palabras ahí en inglés que dice, me van a colgar a mí, no van a suspender la sentencia, usa el mismo verbo, ¿no? Me cuelgan a mí, no cuelgan la sentencia. Y después al final dice, bueno, llévenme, yo quiero estar con las algas, ya está, estoy perdido, qué sé yo, ¿no? Pero la cesión de la voz, la cesión del género, de la prosa a la lírica, ¿no? Son gestos que obligan a, como bien decís, a reinterpretar ese final de una manera enfática. Está puesto ahí como una clave de relectura. Hasta aquí vine leyendo el texto, ahora tengo que repensarlo un poco, ¿no? Por eso digo, es un texto que... Perdón, esos gestos también consolidan la idea de que nunca supe quién es el autor del Beauty is Justice. Es decir, la belleza y justicia, la justicia es belleza, y Bari por bello nomás, por ser una belleza, no podría haber sido nunca injusto, creo. Yo también leo eso en ese final, como un mensaje final de Melville. Alguien tan bello, tan sobredotado físicamente, nunca podría hacer el mal. Pero bueno, son lecturas de cada quien. Y también hay un comentario, si queremos forzar un poco eso, va a forzar no tanto, en Manon Tropo, hay un comentario de Melville diciendo, cuando tenemos un buen ser humano, porque es bueno y es bello, ¿qué hacemos? Lo matamos. ¿Qué vamos a hacer? Y después podemos decir, Melville le está diciendo, ¿quiénes hacen eso? ¿Los norteamericanos o la humanidad en general? Esto lo podríamos discutir, porque la acción está trasplantada a los británicos,
Pero bueno, hay motivos para pensar que hay una relación elíptica, un tiro por elevación con lo que está sucediendo en Norteamérica, etc. Pero puede funcionar como una fábula en ese sentido, ¿no? Cuando hay un hombre excepcional, cuando hay un joven bello, cuando hay un efebo griego, un hombre natural, que parece de alcurnia, aunque quizás no sea noble, pero parece noble, hay algo mejor en él, ¿no? Aquiles, Apolo, ¿qué hacemos? Y lo colgamos del trinquete, no sé, del palo mayor, no me acuerdo. No sé si... Encima es negro, para los americanos, ¿no? ¿Quién es negro? Billy Budd, digamos, el personaje es un negro. Sumado a toda la complejidad de la sociedad americana, ¿no? En un sentido, ¿en qué sentido me decís que es negro? No, que en general el negro es un problema, es una complejidad muy grande de debate constante en la sociedad americana. Ah, sí. Y lo es justamente por debates clausurados, por el deseo de reconstruir económicamente el país sin tratar a fondo ese problema. Y ustedes me dirán, qué genio que sos, Burelo, ¿cómo se trata a fondo ese problema? ¿Cómo le explicas a 100 millones de racistas que no sean racistas? ¿Qué se le hace? ¿Chachán la cola? ¿Cómo convences a esa gente? Bueno, es muy complicado, ¿no? Pero la historia ha demostrado que las decisiones que se tomaron en su momento, post-Lincoln, no fueron las más convenientes. Por ejemplo, vamos a hablar más adelante de esto, y de hecho vamos a hablar de los linchamientos, racismo, así que podemos postergar esta incómoda y desagradable conversación para más adelante, porque vamos a hablar de cuentos y poemas sobre linchamientos raciales, ¿no? Sobre el problema de la segregación. Por eso también elegí a un autor como Baldwin, y un cuento de Faulkner que se trata específicamente de eso, así que esperemos en todo tipo a dar estos debates más adelante, cuando sea más pertinente. A Melville podríamos decir que él había cohabitado con aborígenes de distintas regiones, y que siempre, no es que se pone necesariamente la camiseta de los aborígenes, de la gente natural, diciendo todos son mejores que nosotros, el hombre natural tiene derecho a ser, etcétera. No es esa abogacía fácil del exotismo y de las minorías culturales. No es eso Melville, no es tan lineal en su condena de la sociedad moderna, contemporánea, capitalista, etcétera. Pero Melville sí es un hombre que había visto otras formas de vida, ¿no? Y que había reconocido las bondades y las espontaneidades propias de distintas culturas, ¿sí? Ese comentario que hace sobre el negro al comienzo, como de la tribu de Cam, dicen los especialistas, yo no soy un especialista en Melville ni mucho menos, pero dicen los especialistas que es un comentario un poco hiriente porque remitir todos los negros a la tribu de Cam, ¿sí? De alguna manera era una justificación del racismo, porque justamente a partir de la Biblia habría una idea de una especie de estirpe condenada, no sé cómo decirlo, de una subestirpe. Y ¿sí? endemoniada además. Uh-huh. Entonces ahí habría un comentario, el marinero bonito negro, pero tira esa frase, que es una frase que según los especialistas estaba siempre en boca de los que de alguna manera avalaban el racismo, no necesariamente de la manera violenta, pero sí en esta manera más cordial e hipócrita de decir tratemos a los negritos más o menos bien, pero siempre como hermanitos inferiores, ¿no? Como los primos tontos, como los primos del campo o algo así. No sé qué figura usar, son todas las figuras que me vienen a la mente, son desagradables, porque está esa idea de lo que se llama patronize, ¿no? De ser condescendiente, salvo cuando se portan mal o se rebelan, en cuyo caso, palo en la cabeza, ¿no? Por supuesto. Bueno, esperen que vuelva a la lámina porque me parece que había algo más y no quiero desorganizar. Ah, sí, esto es lo que había, que no es menor, dada la hora y que pronto vamos a estar terminando el encuentro. ¿Con qué seguimos la semana que viene? Dos cuentos breves, así que los van a leer cada uno en 10-15 minutos, y pueden leerlos y releerlos. Y los marqué en negrita. Esos son los textos fuente, ¿no? Como siempre decimos, yo no hablo de textos obligatorios, digo que hay algo primario, primordial, no sé cómo llamarlo, y lo otro, si quieren y pueden, se hacen un favor. Entonces, de Bret Harte, Los desterrados de Poker Flat, hay varias traducciones, puede ser Los proscriptos de Poker Flat, Los marginados de Poker Flat, etc. Y Mark Twain, El cuento del californiano. Ambos, por supuesto, están digitalizados, están ahí en el campus.
Después, lo que he marcado en marroncito debajo de cada autor es bibliografía secundaria que podrían consultar si tienen tiempo y ganas. Bochornosamente estoy ahí incluido, y de hecho más bochornosamente les diría que si no tienen muchas ganas ni tiempo de leer bibliografía secundaria, pueden leer directamente mi artículo, y solo mi artículo en el sentido de que lo escribí ad hoc, reconstruyendo las tradiciones críticas sobre Bret Harte y sobre este relato. Entonces, de alguna manera, cumple una función un poco panorámica. Si no, por supuesto, Morrow es uno de los más grandes especialistas en Harte, es otro artículo que está allí digitalizado, y las pocas cosas que escribió Borges sobre Bret Harte cuando consideraba que era su autor favorito, allá en los años 30 o 40. Después se olvidó Borges de Bret Harte, nunca más habló de él, pero tuvo una época de furor harteano. Y vamos a acompañar a Harte con Mark Twain, nada menos, que posiblemente es un escritor muy querido por ustedes, no sé si lo habrán leído en su adolescencia, no sé qué visión tienen, ¿no? Mark Twain tiene ese problema de muchos escritores, de que quedaron en el gabinete de los escritores para niños, los escritores para jóvenes, entonces no se los lee como escritores para adultos. Bueno, ahí hay varios elementos también que puedo mencionar, están en el campus. El artículo de Sloan, que marca los aportes de Mark Twain a la forma del cuento. La introducción de Nieder, o Nieder, como lo quieran pronunciar, a los cuentos completos. Nieder es uno de los grandes, o Nieder, apellido alemán, es uno de los grandes filólogos, fue el primer gran filólogo especializado en Mark Twain, así que siempre tiene algo para decir. Y el artículo de Casing, que ya no sería la primera vez que sugiero, sobre Mark Twain. Ya los que estuvieron leyendo Casing creo que ya le captaron un poco el estilo, ¿no? Alfred Casing fue un gran profesor, divulgador, entonces lo que hace es hacer biografías artísticas e intelectuales de los grandes escritores. Por suerte escribió casi una de todos, por lo tanto, y se han traducido sus dos libros más sustanciosos, de modo que por suerte siempre lo usamos. Por otro lado, eso es muy lindo y es muy útil. Por otro lado, si ya leyeron Casing, habrán notado que siempre está un poco por la superficie, ¿no? Resumiendo las obras y vinculando los textos de los autores con los contextos por los que los autores van pasando. Entonces, a veces tiene un sabor un poco biografista. Si ustedes quieren calar profundo en un texto, Casing no es el escritor indicado, no es el analista indicado. Casing es el especialista porque conviene empezar cuando uno no sabe nada de un autor para entender bien en qué momento vivió ese autor, los rasgos básicos de su estilo, etc. Así que bueno. Vamos a mencionar a menudo, vamos a recomendar a menudo artículos de Casing, ya lo vengo haciendo de entrada. Si ya estuvieron leyendo, no sé si ya leyeron algunos, se habrán dado cuenta que Casing hace siempre un poco eso, ¿no? No son papers académicos, no es una persona que dice voy a analizar este texto y tengo una hipótesis, sino que más bien nos cuenta la bibliografía de un autor. Pero es muy útil cuando ustedes por ahí se enfrentan a un escritor y no saben nada, no sé ni cuándo vivió ni qué hizo. Bueno, en 15 páginas Twain hace toda una muy buena presentación, así que es recomendable, qué sé yo. Bueno, chats. También se ha dicho que leo un chat. También se ha dicho que la virilidad de Hemingway esconde una homosexualidad reprimida. Bueno, creo que se ha dicho de casi todos a esta altura y se seguirá diciendo. De aquellos de los que aún no se dijo, se podrá seguir diciendo. Que sepamos, en el caso de Hemingway, no hubo nada de eso llevado a la práctica, pero como yo decía antes, ¿por qué no la capacidad de contemplación, ¿no? Obviamente. Y sí, ustedes pueden pensar en Hemingway, por ejemplo, enamorado, figurativamente hablando, de los toreros, yendo a ver espectáculos de toreo, ¿no? La admiración que tenía por los toreros. Un momento claramente homoerótico. Supongo que en eso estaba pensando Matías. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna cuestión? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Qué hora es? ¿menos cuarto? ¿Cómo estamos? Creo, también le hemos sacado bastante el jugo a Billy Budd, hemos señalado varios elementos ahí. Prometí no hablar de la biografía de Melville, pero al final me traicionó mi epistemología biografista y metí algunos comentarios. Pero bueno, lo que venimos diciendo en resumen es que es un texto complejo, que fue escrito a lo largo de 5 o 6 años, no sabemos si está terminado, porque Melville varias veces dijo está terminado y después lo volvió a empezar. Así que por ahí cuando volvía del hospital, si sobrevivía al último ataque, lo seguía escribiendo. Así el texto como nos quedó es un texto muy productivo, muy raro. La posteridad ha demostrado que merece debate y merece discusión y que está lleno de aristas. Así que
insisto, no sé si lo han disfrutado, me gustaría recibir algún mensaje por línea privada si quieren, diciendo a mí me pareció un bodrio por tal motivo, me pareció maravilloso. También lo que les puede pasar es que en una primera lectura los fastidia, los aburre, es un texto refractario y luego cuando lo repiensan, el texto es una maravilla, está lleno de cosas, ¿no? Yo lo elegí más pensando en la segunda lectura, ¿no? En el momento del análisis y todas las tradiciones a las que ha dado pie, todas las tradiciones de interpretación y de debate. Me parece un texto muy adecuado para discutir la cuestión de la legalidad, de la violencia, del poder. Tiene otros sentidos múltiples, como ya hemos visto, sentidos religiosos, sexuales, etcétera, etcétera. Cada uno lo agarrará como le parezca y como pueda. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, cierro pidiendo disculpas a los que prefieren la transmisión por YouTube. Hoy no la pudimos... Perdón, Marcelo, yo tengo una duda que es de otra cosa, pero... Dime. De las traducciones, porque esta semana a nosotros nos toca Whitman en el práctico, y te quería preguntar, ¿está la traducción de la que pusieron ustedes, que es la de Coligüe, pero sé que hay una de Borges, ¿no? Digo, quiero hacer una aclaración, también, perdón, ¿no? Santiago. Quiero hacer una aclaración ya que estamos. Ahí Coligüe hizo algo medio brutal. En la acreditación le atribuye las traducciones a Costa Picasso. Las traducciones no son de Costa Picasso, son de otro traductor. Perdón. Entonces, Santiago, ¿decías? No, te quería preguntar por eso de qué onda la traducción de Borges también, que yo vi que estaba dando vueltas también por internet, o no es muy... ¿sí? ¿Cómo? Cuando en la repartija de textos, hace unos meses en reunión de cátedra, reunión virtual obviamente, no me tocó Whitman, o mejor dicho, no sé cómo decirlo, cedí Whitman o no sé cómo fue, ni me acuerdo, no importa. No me arrogué la tarea de elegir qué traducción utilizaría yo. De modo que la traducción que se está poniendo allí es la que han elegido en reunión plenaria sin mí, digamos, los colegas de prácticos, ¿sí? Hay muchísimas traducciones más, como todos ustedes saben, y siempre conviene, aunque uno no sepa inglés, sobre todo en el caso de Whitman, que es poeta coloquial de las enumeraciones, ¿no? Por ahí tener un texto bilingüe a mano ayuda mucho, aunque uno no sepa inglés, puede reconocer ciertas operaciones básicas. Pero la pregunta de Santiago acerca de por qué está esa traducción. No, más que todo es porque yo justo encontré acá un de inglés que estaba en el campus, pero yo había encontrado acá una en mi casa que justo es una que tradujo Borges. O no. Se te entrecortó todo el sonido, Santiago, por lo menos en mi computadora, y no te llegué a escuchar. Perdón, no, que decía que yo pensaba leerlo en inglés del campus, pero yo encontré acá en mi casa una traducción que hizo Borges, quería saber si se podía usar, digamos. De nuevo, como no estoy dictando los prácticos en los que se va a trabajar Whitman, con mucho dolor para mí, pero yo no voy a dar Whitman, no me corresponde a mí contestar esa pregunta. Vos tenés un práctico y un docente que te la contesta. Pues si yo me meto, yo sería como el capitán Beer, ¿no? Y no me voy a meter. ¿Okay? Ese tipo de decisiones, claro, hablas con Griselda, ese tipo de decisiones filológicas, qué sé yo, me pueden consultar a mí como amigo si quieren, cuando me quedo después de la clase o mándenme un mail, pero la verdad es que, en principio, ¿quién podría desautorizar una traducción de Borges, no? Me pregunto yo, pero habiendo dicho esto, que quizá también está mal que lo haya dicho yo, ese tipo de cosas ventílenlas con sus respectivos docentes con plena confianza, para eso están, ¿no? En un espacio de prácticos y pueden discutir, ¿sí? Así que bueno, espero que disfruten a Whitman. Hay un problema con Whitman. Después de Whitman todos escribieron como Whitman. Entonces cuando llega Whitman uno dice, este se parece a todos los poetas que vengo leyendo hace 150 años. Sí, porque todos los poetas desde 1856 más o menos se parecen a Whitman. No tiene la culpa el pobre Whitman, así que traten de disfrutarlo y entiendan que eso fue un cañonazo. Les conté la semana pasada que Whitman en realidad era un narrador, y como narrador no calificaba muy alto, pero había un poeta en él, y gracias a Dios salió a la luz, y entonces ya no paró, ¿no? Estuvo reescribiendo ese libro toda su vida. Así que bueno, traten de disfrutarlo y de discutirlo, y ahí les van a aparecer muchos temas que hemos estado tratando: la guerra, la violencia, la homosexualidad,
etcétera, etcétera. Está todo, en Whitman está el universo, ¿no? Es una Biblia pagana. Hojas de hierro. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿O duda o problema? ¿Comentario? ¿No? Curiosamente entrego en hora, lo cual es un milagro para mí. Les agradezco muchísimo la participación, la verdad que me alegra tanto. Les voy a mandar ahora un mail a Melville contándole que este grupo ha leído muy bien su relato y han visto ahí unos detalles ocultos muy jugosos. Seguramente le va a encantar en el infierno en el que se debe estar pudriendo, ¿no? La semana que viene entonces, Mark Twain y Bret Harte, ¿sí? Son 2 cuentitos, así que los van a poder leer sin problemas. Hemos tratado de dosificar, tenemos pocas novelas. Les digo esto porque sé que una promocional empieza a hacerse pesada y fastidiosa. Uno empieza con emoción y después va perdiendo ganas, pero hemos pensado eso, entonces no los vamos a saturar. Si unos pocos poemas de Whitman, un cuento de Mark Twain es algo que ustedes pueden ir disfrutando y leyendo. La bibliografía crítica, en la medida que puedan, por supuesto, los va a ayudar. ¿Okay? Bueno, me despido al estilo haciendo la venia. ¿Saben por qué existe este saludo? Los caballeros usaban una máscara en la cara para protegerse y entonces cuando se identificaban desde el caballo, levantaban la visera, ¿sí? Para que el otro caballero lo reconociera. Entonces, cuando los caballeros dejaron de usar casco con visera, porque se empezaron a matar, no sé, con ametralladora o algo así, quedó la tradición de hacer así, ¿no? Así que bueno, los despido así con el saludo naval, al estilo Capitán Beer. Nos vemos la semana que viene, ¿sí? Paro la grabación aquí. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, profe. Bueno.